Yo soy Marta Escobar, soy actriz, soy locutora, soy coach vocal y empecé haciendo teatro en México. Yo soy de México y mi carrera empezó en el teatro y posteriormente empecé a hacer radio. La verdad es que el trabajo que hago como artista de la voz, que así es como me gusta autodenominarme, empezó de alguna manera, casi puedo decirlo como con sorpresa, porque no es algo que yo hubiera premeditado, sino que se me empezaron a ofrecer oportunidades para trabajar básicamente con la voz. Y las acepté porque me parecía lindo, porque yo, de hecho, digo que yo de profesión soy actriz y como hobby soy locutora, pero vivo de mi hobby. Entonces, bueno, pues empecé a hacer trabajos también con mi voz y hubo un momento en el que tuve que definir que, pues, si quería tener algo de vida, pues a lo mejor tenía que dejar de lado algunos proyectos, entre ellos, pues los que se utilizan también con el cuerpo como actriz, sino solamente con mi voz, por eso. Bueno, artista, porque me parece que los artistas de la voz nos expresamos a través de la misma, pero también nos comunicamos y queremos decir algo más al mundo. Y lo hacemos a través de una manifestación artística, que es la interpretación. Esto es, el artista de la voz no es nada más es alguien que tiene una voz bonita, sino es una voz que comunica, que toca, que transforma, que se expresa, que conmueve, que te divierte. Yo digo que es aquel que ha llevado con su voz a las personas a otros lugares, que los ha tocado, que los ha llevado, que los ha invitado, que los ha seducido, que los ha sorprendido. Y pues los artistas de la voz somos todos aquellos que trabajamos en comerciales, en videos, en contestadoras, en audiolibros, en doblajes, en todo lo que usa la voz y que sirve para comunicar y para expresar. Yo digo que cuando era niña, mi primera palabra no fue mamá, fue actriz. Yo siempre quise ser actriz, la verdad, toda la vida. Y de niña, ¿sabes a qué jugaba? Me gustaba mucho tomar un cuaderno y empezar a contar historias a través de dibujitos, y mientras dibujaba yo, digamos, como que animaba y le ponía voz y le ponía diálogos y los actuaba mientras los dibujaba. Y mi mamá se sorprendía porque de repente yo no salía de mi cuarto y oía que yo, ay, no sé qué y no sé cuánto, y contaba historias, algunas dramáticas, otras chistosas, y de repente mi mamá se asomaba y me decía, hija, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás llorando? Y yo, no, es que estoy jugando, estoy contando esta historia. Entonces esa era mi forma de jugar. Otra cosa, ¿sabes qué hacía también? Que ya avisaba que quería dedicarme a la locución comercial, y mis hermanos cuentan mucho eso, que cuando veníamos en el carro, todos los espectaculares, todos los billboards, ¿no? Que de repente decía, no sé, ¿no? Tome Coca-Cola. Yo lo leía, tome Coca-Cola, y hacía la voz de los comerciales. Pues era algo ahí y me la pasaba así anunciando todo lo que veía en esos espectaculares. Te voy a decir cuál es la diferencia. Que mientras tú como intérprete o como artista de la voz creas a un personaje para darle vida, la finalidad es crear el personaje para eso, para darle vida. Y en cambio en la locución comercial creas un personaje para vender o dar información de un producto o servicio. Entonces sí hay una gran diferencia, porque ahí sí el objetivo final en el trabajo que tú haces como locutor comercial, pues es vender. Así es que sí hay una gran diferencia. Creo que es importante vender cuando ese es el objetivo final y que lo veas claramente. Y creo que para eso, cuando por ejemplo a ti te escogen para hacer una grabación de un comercial, es que no están escogiendo a Esther o a Marta
para que ella sea la que lo haga y lo diga, sino te están escogiendo a ti para que seas el vehículo y para que a través de ese sonido la marca tenga una voz, tenga un sonido característico. Entonces no soy yo, ¿sabes? Cuando a mí me piden de un refresco, de una medicina, el producto que tú quieras, cuando me piden que yo le ponga voz a esa marca, tengo que crearlo como algo muy especial, porque las marcas, cuando nos contratan como artistas de la voz, lo que quieren es que a través de ese sonido mostremos cualidades que venden y que están en el producto. O sea, es como yo le digo a alguien, cuando tú estás grabando, no sé, para un jamón, ¿qué es lo que estás vendiendo? Pues no el jamón, a lo mejor lo sabroso, lo fresco, lo natural, lo especial, lo gourmet, qué sé yo, ¿sabes? Pero es eso lo que estamos vendiendo, porque finalmente ten en cuenta que dentro de la publicidad se toma el producto y se piensa cuáles son las características y los atributos que tiene esa marca o que tiene ese producto y qué es lo que hace que la gente quiera consumir y quiera comprar específicamente ese jamón, por ejemplo, ¿no? O ese refresco y no otro, que hay en el mercado 15, 20, en fin, muchísimos. Entonces, por eso es que sí hay que crear esos personajes e incluso me parece que es más fácil para nosotros si lo vemos desde ese punto de vista, porque si no, pues nada más podríamos trabajar para 5, 6 marcas o 7, porque ni modo que la voz mía le vaya a muchísimos productos y servicios. Pero en cambio, si lo trabajo a partir de crear un personaje, pues puedo hacer muchos personajes, puedo proponer muchas voces diferentes, pero no voces como vocecitas, no, sino realmente personajes con características muy específicas y que la gente pueda percibirlas y entonces a partir de ahí identificarse y puedo trabajar pues hasta que tenga voz. Cosa que si nada más se utiliza mi propia voz, la de Marta Escobar, pues quizás nada más le va a ir o le va a casar o le va a caber a muy pocos productos. Y mi vida como profesional, como artista de la voz, pues también va a ser muy corta. Me preguntan mucho eso y yo la verdad digo que todo. No, de verdad, te voy a decir, es que todo tiene su encanto, todo tiene su grado de dificultad, todo tiene sus pros y sus contras. A mí me gusta mucho hacer comerciales porque es divertido, porque el trabajo es como rápido, vertiginoso, interesante, te reta, es muy bien pagado, ¿sabes? O sea, es un medio que puedes disfrutar muchísimo y que puedes hacer talentos, es decir, personajes que son los que están contando las historias y puedes ser la voz de la marca, el institucional, el que cierra, el que dice el eslogan, el que identifica. Pero la locución corporativa es maravillosa. Hay muchos campos de acción, aprendes mucho a través, no sé, por ejemplo, de estos videos corporativos, los audios que de pronto hablan de las compañías, de los productos, también son interesantes, los e-learnings, los materiales didácticos también, a veces incluso es un reto porque luego tienes que hablar de temas que realmente no conoces, porque no eres el experto, no lo sabes, pero tienes que sonar como que sí sabes. Y aprendes mucho también a través de estos materiales didácticos. Las contestadoras son súper divertidas, ¿no? Y que tienes que cuidar el tono. Y también en un momento determinado, si participas en un call center, si participas en estos sistemas de audiorespuesta que son a veces muy grandes, pues también puedes de pronto tener un honorario muy interesante. Los audiolibros, que son un bombón, que ahí sí se requiere estar altamente entrenado para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque son sesiones muy largas, porque son sesiones que requieren que tengas un trabajo vocal impecable para que puedas funcionar en el proyecto de principio a fin. Porque, como yo digo, es como el maratón.
¿no? Que ahí es también todo el tiempo que estás grabándolo, haciéndolo, que no pierdas la energía, que estén las intenciones, que puedas crear atmósferas. Y claro, obviamente depende también de los proyectos, de los libros, pero esa es la otra, que conozcas de géneros, de estilos, que a cada género le puedas dar también el tono que necesita, la comunicación que necesita. Eso pues es lindísimo. Cuando haces doblaje, es la actuación pura. Y la actuación, fíjate qué interesante, que tú tienes que crear a partir de algo que se ve y que de alguna manera ya está hecho y que también se oye. Porque muchas veces cuando te escogen para estos trabajos, tu voz, curiosamente, es muy similar a la que originalmente ya está hecha. Y dentro del doblaje, pues hay miles de cosas también que puedes hacer, como los doblajes de live action, es decir, de personas que se ven normales, y también de animación, que ese es otro trabajo también interesantísimo. Y los videojuegos, que también son muy divertidos, porque fíjate que a diferencia del doblaje, que sí está muy supeditado definitivamente a que puedas sincronizar con la boca, también en el caso de los videojuegos son mucho más libres. Y ahí sí puedes jugar y hacer muchas propuestas y son más libres. Entonces, pues ese es un sinfín de posibilidades que podemos hacer a través de la voz. Y yo cuando hablo y cuando les cuento de todos los campos de acción que tiene la locución comercial, les digo, es que la locución comercial está en todo. Está desde cuando prendes la tele o el internet y te conectas y en una red ves un comercial con tu voz, hasta cuando estás en un sistema de transporte colectivo y escuchas una parada y también puede estar tu voz. Y cuando de repente vas y estás en una, ¿qué te gusta? En una plaza, ¿no? En un mall, y vas a esa plaza y volteas y están promoviendo un producto en alguna de estas pues tiendas, y se ve en ese video y se escucha tu voz anunciando o describiendo el producto, y cuando de pronto quieres hablar a tu banco para que te dé el saldo y escuchas tu voz. O sea, de verdad, hay un sinfín de posibilidades en este trabajo que nosotros hacemos de permanecer, de estar, y que te puedes ir perfeccionando en cada uno de estos campos de acción, porque cada campo de acción también tiene sus especificaciones y sus necesidades y sus cualidades y atributos que hay que cultivar, que hay que encontrar en uno, y otros, si no los tienes, pues cultivarlos, trabajarlos, desarrollarlos para que puedas funcionar en ellos. Sí soy. Y te voy a decir algo ahorita a propósito de ser apasionado. Yo luego digo, y le digo a mis colegas, que debemos de enamorarnos del texto. Debemos de enamorarnos en cada proyecto que tú hagas de lo que vas a decir. Como cuando amas a alguien, que lo aceptas como es y que vas con él y te entregas, así nosotros. Y por eso digo que nosotros somos artistas de la voz. Pues mira, la diferencia sería a enamorarte de alguien por su físico o enamorarte de alguien por lo que es. Que la realidad es que, bueno, cuando te enamoras de alguien por lo que es, pues también a lo mejor en ese momento es del físico, pero no es lo único. La gente que se enamora nada más de su voz, se oye una voz muy bonita, pero es una voz hueca. Es una voz que no conecta. Es una voz que no transmite. Porque es una voz que está preocupada por cómo se ve, nada más, pero no por realmente hacer este clic, crear este vínculo. En cambio, cuando tú te enamoras del texto y de lo que estás diciendo, pues en realidad no te importa si te oyes bonita, si te oyes fea. Es como los actores que están tan preocupados por la cámara que no se quieren descomponer, que no quieren hacer así porque entonces ya no se van a ver bien, que no quieren llorar porque se les va a correr el maquillaje, ¿sabes? Así es que creo que sí hay una gran diferencia.
Y por eso creo que es importante en el trabajo que nosotros hacemos como artistas de la voz, de explorar nuestro interior y de explorar las técnicas interpretativas para que tengamos las más herramientas posibles para poder hacer mejor nuestro trabajo. Es como si un pintor solamente quisiera trabajar con un solo color básico, en vez de con los tres y con todas las tonalidades, combinaciones y matices que hay en el color. Yo pienso que sí es importante tener técnica, hablando del artista de la voz. Sí es importante tener una técnica vocal, primero, para cuidar tu instrumento, que es la voz. Segundo, para conocerlo y sacarle todo el partido posible. Por eso es importante tener técnica vocal. Segundo, necesitamos tener herramientas interpretativas, herramientas actorales que nos permitan proyectar todo lo que se necesita proyectar o todo lo que se requiera proyectar. Perdón. Entonces, a través de estas herramientas interpretativas, que pueden ser, imagínate, tantas como técnicas actorales hay, que hay muchas. Y también se requiere de una exploración de ti, de tu interior, de la experimentación de esto. Requiere requiere de tiempo también, requiere de entrega, requiere de disciplina, que esos son otros elementos, y apertura y libertad, y que te des esa libertad. Ahora, no es que necesariamente el intérprete de la voz tenga que ser una castañuela y con todo mundo ser abierto, porque eso depende de tu personalidad. Eso no importa. Tú puedes ser tímido, tú puedes ser reservado en tu vida personal. Es más, tú en tu vida personal te puedes permitir ser expresivo o no expresivo. Pero el intérprete, cuando está haciendo su trabajo, tiene que abrirse y tiene que aprender a mostrar su intimidad emocional. Que eso es algo a lo que no estamos muy acostumbrados, porque normalmente lo hacemos solamente con la gente a la que le tenemos más confianza, a nuestro círculo más cercano. Pero el intérprete tiene que aprender a hacerlo. Tiene que saber, primero, que no va a pasar nada, que va a estar seguro y que al contrario, eso que haga es lo que va a permitir, esa apertura es lo que va a permitir para que verdaderamente quien lo escucha se pueda conectar con él. Sí tiene. Porque decir que no sería mentir. Sí creo que en comparación, por ejemplo, yo como actriz de físico, no nada más de voz, sí estoy más supeditada a la edad. Porque por más que me quieran transformar, la realidad es que hay un punto en el que dicen, por más joven que la quiero hacer, ya no la puedo hacer más joven. Y a lo mejor por más grande va a depender de mi morfología y una serie de cosas y de un gran maquillista para lograrlo, ¿sabes? Pero la voz te da más libertad porque tiene que ver también un poco con estos como patrones o hasta clichés que tenemos. Ya sabemos, por ejemplo, que una voz así más aguda me va a hacer que me escuche más joven. Definitivamente. O sea, si yo te empiezo a hablar así, tú vas a decir, pues, ¿cuántos años tiene Marta? Si no me ves, puedes pensar que quizás soy mucho más joven de la edad que tengo. Pero si yo te empiezo a hablar más grave, estoy hablando así. No, te estoy hablando más grave y un poco más lenta. Me voy a escuchar más grande. ¿Te das cuenta? Entonces, sí hay cosas que técnicamente tú sabes que haces, que transforman tu voz, y eso es como lo identificamos, así. Y entonces en tu pregunta, ¿pero la voz tiene edad? Sí tiene edad, claro. Porque corresponde también con elementos que nosotros ya identificamos y decimos, ay, esta es una voz más joven, ay, esta es una voz más grande, ay, cuando escuchas, por ejemplo, voces que son como con más cuerpo, más graves, te imaginas a alguien que
A lo mejor que de pez, que tiene más peso. O sea, tú nunca te imaginas que una señora delgadita como varita de nardo va a hablar así. Nunca. No, dices, no va a hablar así. A lo mejor te la imaginas con esta voz más aguda. No, te la imaginas porque sí, y sí es cierto, en general tiene que ver. Ahora, eso no quiere decir que no haya personas en la vida, en el mundo, que a lo mejor son delgaditas y chiquitas, menuditas, y puedan hablar así. O sea, a lo mejor sí, pero son las menos. Porque tiene que ver con tu morfología y con tu caja torácica, que tu voz va a ser de una manera o de otra. Sí es cierto, sí influye en eso. Pero el hecho de que solamente uses tu voz, pues te da más libertad. Y esa es otra maravilla también en el trabajo de la voz. Ahora, también hay que decirlo, cuando nada más trabajas con tu voz, pues yo no tengo que preocuparme que si tengo la ojera, que si cómo me veo hoy, porque sé que básicamente voy a usar nada más la voz y es lo único que importa. Entonces también tiene sus ventajas. Pero para que tengas una voz que siga funcionando todo el tiempo o la mayor parte de tu vida, también está en relación con la salud que tengas. Por ejemplo, tu aparato respiratorio tiene que estar al 100. Si tú tienes un problema pulmonar, pues tu voz empieza a disminuirse. Por eso las personas mayores, que muchas de ellas tienen problemas en los pulmones o en su aparato respiratorio, empiezan a oírse con voces más cascadas. ¿Te das cuenta? Pero es por eso. O las personas mayores empiezan a tener problemas con su dentadura. Y entonces empiezan, porque claro, ya no les quedó igual el puente y todas, claro, porque la resonancia, porque tu voz también resuena por donde le estás colocando y por lo que hay en la boca. Entonces, todo eso tiene que ver. Hay personas que dices, oye, está genial, pero ¿por qué ya le estoy oyendo que habla así? Pues porque resulta que el puente que le hicieron, ¿no? Para las piezas, le quedó ahí, le está silbando porque ahí le quedó un pequeño huequito. Todas esas cosas, de veras, tienen mucho que ver. Entonces, si tú te conservas en buena salud, y también no nada más en cuanto a tu aparato respiratorio, sino también en cuanto a tus, digamos, tus dientes, tus muelas, tu boca, pues eso va a permitir que sigas trabajando y que a lo mejor te pegue menos la edad. Pero mira, esa es otra cosa que hay que decir. Personajes hay todos. Desde niños hasta viejitos, muy viejitos. Entonces, si tú tienes la disposición y las ganas y la energía, no importa que seas muy joven, de mediana edad o grande. Siempre van a haber posibilidades. Aunque sí, también hay que reconocer que hay edades más productivas dentro del trabajo de la voz, por supuesto. Pero mira, lo que digo también es que cuanto más edad tienes, pues también menos energía tienes y menos ganas tienes de estar trabaje. Así es que cuando llegas a estar muy viejito y quieras seguir trabajando, bueno, quizás habrá menos oportunidades de trabajo, pero también menos ganas y menos energía de estar trabajando, ¿no? Porque ya tienes que dedicarte a otra cosa. También hay que ser congruentes con las etapas distintas de la vida. Primero hay que querer, ¿no? Y hay que tener como esa vocación y saber que esta es una carrera no de rapidez, sino de resistencia. Porque pues a veces queremos que todo suceda inmediatamente y como yo quiero y la vida no es así. Yo creo que en mi caso en particular, lo que ha pasado es que yo siempre he sido una inquieta de la interpretación y siempre he buscado diferentes técnicas y aprenderlas y siempre estoy dispuesta a correr el riesgo y no me importa. No me importa desaprender y volver a aprender y experimentar. Y en el fondo, probablemente lo que tengo es una necesidad de comunicar y de conectar. Y entonces por eso, para mí no hay otra opción más que hacer lo que estoy haciendo, de una u otra manera, ¿sabes? Entonces eso creo que quizás
ha influido para que yo tanto tiempo pues esté trabajando en esto. Lo otro es que desde muy chica, afortunadamente creo que fue una bendición, siempre supe lo que quería hacer. Y entonces empecé muy joven. Yo bromeo y cuando me dicen, oye, tienes 40 años de hacer esto, yo digo, es que empecé siendo una niña. Pero realmente sí, yo empecé haciendo teatro a los 12 años. Entonces, pues sí, claro que empecé muy, muy, muy chiquilla. Y entre eso, entre esta pasión, entre esta insistencia, entre esta disciplina, esta entrega, porque yo creo en el trabajo. O sea, sí creo en el talento, pero creo más en el trabajo. Creo más en la disciplina y creo más en el camino que se hace a través de la práctica y a través de los hechos. Porque hay gente que luego no está dispuesta a seguir preparándose, a seguir actualizándose, que ese es un punto fundamental. El que no se actualiza pues se pierde, eventualmente va anquilosándose y ya no tiene nada más que dar. Nada más, no me refiero en el sentido que nada por nada, sino nada que los demás quieran, porque siempre queremos cosas nuevas y diferentes. No queremos lo mismo. Entonces también uno tiene que entender eso. Y saber que lo único que sabes es que no sabes nada. O sea, no, de verdad, porque luego uno dice, ay, no, es que yo ya sé. No, no es cierto. No, uno nunca termina de saber todo. Y cuando crees que ya lo sabes todo, ya salió algo nuevo. Entonces, por eso sí es importante el que tú estés con esa claridad, con esa conciencia y que, así como yo digo, que hay que estar momento a momento y vivir el instante, porque es lo único que tenemos y es lo único que somos. Por eso todo el tiempo hay que estar haciendo. Porque lo que yo hice, ya lo hice y ya fue. Y ya. ¿Qué sigue? Yo creo que las personas nos cuesta mucho trabajo aceptarnos a nosotras mismas y aceptar lo que nos pasa y lo que sentimos. Y por eso es que nos encanta ver programas y películas en donde vemos que a la gente le pasa y siente lo que le pasa y lo que siente. Y lo que yo no puedo llorar en mi vida y lo que yo no puedo gritar en mi vida, pero sobre todo las emociones que son más complicadas y a las que les damos más la vuelta. Cuando lo podemos ver en un programa, cuando lo podemos ver en una película, nos fascina. Cuando podemos ver que alguien es tal cual, sin cubrirse, nos encanta. Y creo que eso es lo que me gusta comunicar, esas emociones. Hay tanto que decir, la vida es tan bonita, es tan intensa y tan bonita, no porque nada más de felicidad y de alegría y de cosas lindas y de lo que me gusta, de todo, y de entender también que la vida no se detiene, como las emociones no se detienen y como cada instante es diferente. Entonces el hecho de poder formar parte de eso y de compartirlo y de proyectarlo, creo que es un poco lo que quiero comunicar. Y también estar en función de lo que otros, porque eso es lo que hacemos los intérpretes. O sea, yo cuando hago un audiolibro, pues no es lo que Marta quiere comunicar, no. Es lo que el que escribió el libro quiso comunicar y yo, al tomarlo y al leerlo y al narrarlo, también estoy siendo el vehículo para eso, para que comunique eso. Porque tampoco es un acto, no creas que es un acto tan egocéntrico, pues lo que yo, Marta, quiero decir. No, ¿qué quieres comunicar? Pues lo que el autor quiere comunicar. Incluso lo que la marca quiere comunicar.
¿Sabes? O sea, no es nada más el libro o la obra de teatro o la película. No, 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 no. También es hasta eso. O lo que la compañía quiere comunicar. Porque ¿sabes qué? El libro, el autor, el programa, la marca, la empresa, es la vida, el mundo. Y yo quiero ayudar a comunicar, a transmitir eso. Quiero ser el vehículo, porque esa es mi manera de expresar. Entonces, por eso sí no quisiera que se interpretara lo que yo, Marta, quiero comunicar. No, no, no. A lo mejor a través de mí, ¿sabes? O sea, no sé, si alguien quiere comunicar la alegría, claro, esa alegría que estoy comunicando de ese autor o de esa persona o de ese que escribió el guión, lo comunico y sí, seguramente matizado con algo de la alegría de Marta, ¿no? Porque pues esta soy yo, ¿qué hago? Pero es un acto también como en comunidad. Lo que pasó es que se me ofreció la oportunidad. Yo tengo un gran problema, Esther. Y es que cuando a mí me ofrecen trabajo, siempre digo que sí. Sí, yo, de verdad, oye, ¿no quieres hacer esto? Bueno, sí, claro. Ese es como que siempre mi primera reacción es, claro, ¿por qué no? Y así cuando me ofrecieron empezar a dar clases, esa fue mi primera reacción. Decir, sí, claro, ¿por qué no? Que me lo ofrecieron en una agencia de talento en la Ciudad de México para empezar a darle clase a los locutores que no eran actores y que necesitaban algo de actuación para poder hacer mejor sus locuciones y que ya en esa época se empezaban a buscar actores para que hicieran locuciones. Y como yo era actriz, pues la agencia de talento me dijo, oye, ¿por qué no les das alguna clase de algo de actuación? Y así fue como empecé a hacerlo. Pero lo que sí tuve la conciencia es que si yo quería ayudar a alguien a profesionalizarse, pues yo también tenía que profesionalizarme al hacerlo. Así es que en algún momento dije, sí voy a dar clase, pero no nada más de que practiquen y ya, no, sino darles bases y técnica y empezar a organizarlo. E incluso al principio me acerqué con personas que se dedicaban a crear materiales didácticos para que me ayudaran a organizarlos y a usar la nomenclatura adecuada. Y luego después dije, bueno, pero pues... Y aparte les pagaba por eso, o sea, no creas que pues, alguien que era profesional en eso y le decía, oye, yo quiero enseñar esto y esto y esto y por esto y esto, y me decía, ok, tu objetivo es, y entonces ya lo traducían y ok, tu temario va a ser, y de repente dije, pues tengo que aprender a hacerlo también. Y entonces pues me metí a tomar cursos de formación, de instructor, y a darme cuenta de qué forma era la mejor para dar clase también. Porque yo soy actriz, yo soy artista, yo no soy pedagoga, yo no soy maestra. Y yo le tengo un gran respeto a los pedagogos y a los maestros y a todos los que dan clase porque realmente son los que están a cargo de la evolución del ser humano. Así es que me puse también a tomar algunas clases y cursos para aprender a hacer esto. Y también los años, porque ya tengo muchos años dando clases. En realidad, fundé hace 17 años el Taller de las Voces, pero antes del Taller de las Voces, que es un centro de preparación que se creó para actualizar a los ya profesionales artistas de la voz y que querían seguirse actualizando. Antes de eso ya había dado curso en algunas agencias de talento y algunas escuelas de doblaje en México. Ya había dado yo cursos de locución y de actuación aterrizadas a la gente que trabajaba con la voz desde hacía varios años antes. Pero seguro que con el paso del tiempo también vas aprendiendo, pues quizás a través también de los descalabros, y le pido perdón a los primeros alumnos que a lo mejor no, ahora sí que les pido perdón. Si en algún momento no hice todo lo que debería de haber hecho. Pero lo que sí es cierto es que siempre cuando doy clase, siempre espero y mi intención siempre es ayudar a la persona lo más que yo pueda. Y siempre le pido a Dios, porque yo soy creyente de Dios, que por favor, siempre le pido que por favor
si cree que así debe ser, me guíe. Y que cuando yo haga algo que no viene al caso, que no sea yo la que lo haga y que él ahí mueva algo para que lo que le estoy enseñando a las personas sea para su mayor bien. Y que lo puedan aterrizar y lo puedan emplear para su mayor beneficio. Entonces, pues yo confío que lo que enseño sí les ayude, sí me aplico mucho, sí me entrego, sí, o sea, digamos, hay como toda una parte exterior que hay que hacer, pero también yo confío que así sea, porque confío en la vida, ¿eh? O sea, porque confío en Dios y porque confío en la vida y en el fluir de las cosas y que sé que a cada quien le llega lo que le tiene que llegar y lo va a poder aterrizar en el mejor momento. Y la parte de uno, como dicen, ayúdate que Dios te ayudará, ¿no? O sea, sí hay cosas obviamente que hago, pero cuando doy un curso siempre me gusta preparar un material didáctico, siempre me gusta presentar ahí diapositivas interesantes para que capturen la atención, siempre estoy pensando en las dinámicas y en los ejercicios para que sea más claro cómo aterrizan lo que estamos viendo, o sea, todas esas cosas sí, pero también confío que eso va a resultar. Creo que, al menos para mí, cuando doy clase, sí me doy cuenta que cuando la gente se inscribe en un curso como el mío, no nada más se inscribe porque tiene tiempo libre y como no hubo cupo en Macramé 2, por eso quiere tomar clase conmigo. Se inscribe porque tiene un sueño. Y los sueños es algo tan preciado, porque es lo que puede hacer que cambie la vida de alguien. Es lo que hace que vibres, que te levantes, que esperes. Y hay que tratarlos con mucha gentileza, con mucho respeto, con mucho cuidado, con mucho cariño, con mucha admiración también. Y entonces, a partir de esto, que yo sé que la mayor parte de la gente cuando se mete a un curso de actuación o de locución tiene este sueño, yo tengo que ser muy cuidadosa. Y yo tengo que ser muy receptiva también en ese sentido y tratar de encontrar la manera de acompañarlo para que pueda, a lo mejor es un momentito nada más, pero que lo pueda acompañar en ese momento, en ese camino que lo va a conducir a ese sueño y a ayudarlo a convertir su sueño en objetivo y en una meta y aterrizarlo, ¿sabes? Que no se quede así en el limbo, sino ¡pum! Aterrizarlo a este mundo. Entonces no es fácil. Y yo he visto a mucha gente que este proceso a veces es fácil y para algunos es muy complicado y a veces en ese camino también suceden cosas en su vida y a veces también hay boicots y a veces también surgen inseguridades, o sea, muchas cosas. Entonces trato de acompañar y cuando tú acompañas, también de alguna manera empiezas a compartir e involucrarte. Y trato de involucrarme y a la vez no para poder ser objetiva, ¿sabes? O sea, también. Y hay gente que toma un curso conmigo de 3 meses y ya, pero hay gente que toma clase conmigo y que se queda 3, 4 años de su vida conmigo tomando diferentes cursos porque sienten que son los cursos que necesitan en este proceso. Y entonces, pues imagínate, lo que se comparte también es mucho. Pero tengo muchas historias, pero fíjate, hay una historia muy bonita de una chica que estaba tomando un curso de manejo de intenciones y yo le estaba hablando de las emociones y de cómo fluían las emociones y que así como cada instante era diferente, pues las emociones también iban cambiando y no se quedaban nada más. Entonces yo les dejé la práctica de una tarea que había que hacer en donde quería que advirtieran las diferentes emociones que habían tenido, digamos, en una semana, ¿no? Y que las anotaran y no sé qué. Entonces, cuando
les pregunté, cuando nos dimos la siguiente clase, que cómo les había ido y que por favor me enumeraran las emociones cuando me tocó con ella, ella me dijo, pues es que yo no le vi caso a hacer a la práctica. ¿Por qué? Pues porque nada más he tenido una sola emoción todo el tiempo. Yo le dije, pues ¿cómo? Platícame, ¿no? ¿Por qué me estás diciendo esto? Debo decir que era una chica que tenía una enfermedad terminal muy importante. Y cuando yo le dije, platícame por qué, me dijo, pues porque no me he sentido bien, porque he tenido mucho dolor y porque he estado enojada todo el tiempo. Entonces, cuando me dijo eso, yo dije, a ver, ¿qué le contestas, Escobar? ¿No? O sea, es que imagínate a alguien que te dice eso, pues, ¿qué le dices? Y yo le dije, a ver, entonces, tú estuviste enojada todo el tiempo. Pues sí, ok. Y te preguntabas, ¿cómo te ibas sintiendo en cada momento? Pues claro. Y entonces empecé con ella a tratar de aterrizarla en el aquí y en el ahora. Y de lo que estábamos hablando, de repente ella entró como de la molestia, se reía por algunas cosas que yo decía. Le decía, ¿y ahorita cómo te sientes? No, pues ahorita me da risa. Le digo, ¿ves? Fíjate que tu percepción de todo el tiempo, de que según tú estabas enojada, no es cierto. Es que te quedaste con esta idea fija. Pero en realidad no. En realidad piensa cómo cada instante ha ido cambiando, pero tú te estás platicando que es la misma emoción y no es cierto, porque no hay un instante igual al otro, incluso aún en un momento tan complicado como el que estás viviendo. Y ella me dijo, sí es cierto, como que no se había dado cuenta de eso, porque de verdad todos nos platicamos esa historia, ¿no? Y entonces... Y le dije, porque si no fuera así, no hubieras venido hoy a la clase. Se quedó así, dijo, sí. Siguió yendo todavía un mes más al curso y después ya no fue y falleció. Lo cual para toda la clase fue muy difícil y la extrañamos. Y como les dije a todos, ella ha sido una gran maestra de mostrarnos cómo tenía un sueño y ella venía incluso a pesar de no estar bien. Y también nos enseñó cómo ella pensó que las emociones a veces se quedaban inamovibles y a través de lo que nos compartió y de lo que vimos en la clase nos dimos cuenta que no era cierto. Y cada persona tiene su historia y cada persona que ha tomado clase conmigo seguramente que es alguien que se ha quedado en mi corazón de una u otra manera y me ha enseñado cosas, porque esa es la verdad. Uno, cuando en la medida que das, recibes. Y entonces en la medida en la que le has podido compartir a alguien un conocimiento, también a ti te ha regresado eso. Es bonito, es muy bonito tener esa oportunidad de enseñar. Sí, eso es muy bonito porque yo digo que el éxito de los otros también es mi éxito. Sí, de verdad que sí, me da mucho gusto porque sé que algunos han puesto todo el amor, toda la intención, toda la energía, todo lo que se necesita. Y entonces han podido cosechar eso que esperaban, lo han podido cosechar y sí, es muy lindo. Para mí el éxito es hacer lo que yo quiero, pero no como lo que me da la gana, no. Lo que yo realmente quiero y estar a gusto con ello. El éxito no es que tengas una cuenta de banco con muchos ceros. El éxito tampoco es que la gente te diga, ¡oh, qué bien lo haces! Y te adule, o te conozca o te reconozca. Esos son accidentes que a veces pasan en la vida y que algunos son muy agradables. Agradable que de repente te paguen muy bien y con eso puedas pagar tus deudas o te puedas comprar un lujo.
agradable es que alguien te diga, oye, me gustó mucho tu trabajo, o que incluso hasta te ganes un premio. Pero eso realmente no es el éxito. El éxito es hacer lo que uno cree que debe de hacer, que necesita y que tiene el deseo de hacer, hacerlo y sentirse contento. Porque al final del día, con eso es con lo que te quedas. Sí, siempre tengo muchas ganas y cosas de hacer, ¿no? Por supuesto. Pero permito también que la vida me sorprenda. O sea, si de repente yo digo, ay, a ver, ¿qué es lo que quisieras, Marta? ¿Qué es lo que sueñas? Y ahorita me lo preguntas y te digo, ahorita lo pienso y digo, no, pues hacer lo que estoy haciendo. Yo tenía sueño de venir a un país que no pensaba venir y compartir esto que hago y ya ves, ya lo estoy haciendo. A lo mejor estoy soñando con regresar a República Dominicana y a lo mejor voy a regresar, ¿sabes? Estoy soñando con que me caiga un proyecto maravilloso de un audiolibro en donde pueda vertir más de mí y seguramente me va a caer. Sueño con que me toque hacer una campaña publicitaria donde la gente le puede impactar y también, ¿sabes? O sea, como estas cosas sí. Sueño con hacer una fiesta por mi cumpleaños, ¿me explico? Cuando cumpla 60 años. Todavía me faltan algunos añitos, pero sueño y a lo mejor se me da, ¿sabes? O sea, sí, pero creo que es importante estar abierto también en la vida y saber que lo que te está pasando es lo mejor que te está pasando y tratar de encontrarle ese gusto y tratar de encontrarle eso que es maravilloso. El Taller de las Voces es un centro de preparación que tiene como base México y que empezó hace 17 años. Surgió ante la necesidad de continuar la actualización y contribuir a la profesionalización del medio de los artistas de la voz. Tenemos cursos formativos, de actualización, de especialización y casi desde hace 3 años empezamos una comunidad, la comunidad de TV que empezó a fraguarse 5 años antes, en donde por medio de una membresía puedes acceder a los webinars semanales que tenemos en vivo de diferentes secciones. Tenemos más de 30 secciones diferentes, como por ejemplo, voces que se dedican a la locución corporativa, a los videojuegos, al doblaje, a la locución institucional, a distintos temas como la ley y la locución, como las voces y las marcas, como business to business, como una sección liderada por un creativo, por un productor de comerciales, en fin, de verdad son muchas secciones y entonces cada uno contribuye para darle información y conocimiento y experiencia a los artistas de la voz y para que nuestra formación sea integral. También secciones técnicas como una que se llama Tech Tips o una que tiene que ver con toda la revolución digital, en fin. Y un entrenamiento que se hace de un taller continuo en donde semana a semana se van cambiando y se van proponiendo distintas prácticas para que una vez al mes, si las has estado haciendo, te puedas reunir en una sesión de grupo y darle también ese seguimiento y revisión y cada 3 meses tengas una sesión personalizada conmigo, una sesión breve pero suficiente para que podamos checar cómo vas en ese taller continuo. Entonces, los que pertenecen a la comunidad de TV tienen acceso por las diferentes membresías a cada uno o a todas estas actividades y yo siempre invito a todos los artistas de la voz a que participen en esta comunidad. Nuestra página es www.eltallerdelasvoces.com.mx y ahí pues tú te puedes registrar, puedes estar en esta comunidad y puedes participar. Y los talleres que damos, que son presenciales algunos y actualmente los estoy haciendo a distancia porque ya hay mucha gente que participa de diferentes partes de Latinoamérica y tengo, como les decía, talleres formativos de actualización, de especialización
En los formativos, pues hablamos de los temas que son fundamentales, los de cómo es manejo de la voz, manejo de intenciones, manejo del texto, manejo del trabajo. Y los tenemos también de actualización, como un taller de castings, taller de demo, creación de personajes, cómo hablarle a la audiencia, conectando con el texto, haz el texto tuyo, cursos de especialización también, como el de centros energéticos, que es un curso que te prepara para poder proyectar más de 400 estados emocionales distintos a través de tu voz o profundizando en la interpretación. Y pues distintos también talleres de cómo cotizar, calidad en el servicio, un curso para Pro Tools, que por supuesto ese no lo doy yo, sino lo da un especialista. Pero bueno, lo que tratamos de hacer es de formar integralmente a los artistas de la voz y de ayudarlos a que sigan actualizándose para que lleven a su trabajo y su carrera, que puede estar cada vez avanzando y en un mejor nivel. ¿Cómo surgió el taller de las voces? Pues surgió por esta necesidad de actualizar a los profesionales. Habían escuelas que te daban la parte formativa, pero ya una vez que empezabas a trabajar ya no había a dónde más ir. Entonces yo pensé que sí tenemos que estarlo haciendo, porque cada vez hay más gente que quiere trabajar en esto y cada vez hay gente que lo hace mejor, y que en la medida en la que nosotros podamos ser mejores, estamos fortaleciendo a nuestra industria. Esta industria que tanto nos ha dado, que es tan interesante, que es tan linda, tan divertida, y que lo mejor que podemos hacer es ser mejores cada día. Lo que yo le diría a los nuevos talentos es que no se olviden de sus sueños, que tengan muy claras sus metas y sus objetivos, que trabajen para ellos y por ellos, que se preparen, que sean consistentes, que entreguen su corazón, que aprendan y que sepan que no siempre van a hacerlo bien, pero que es importante hacerlo cada vez mejor. Y que transiten no por el camino de la perfección, sino de la excelencia. Y que disfruten, porque si no disfrutas este trabajo, pues es mejor no estar. Así es que prepárense mucho, eso sí, y busquen a las personas que sientan ustedes, que resuenan con ustedes y con sus sueños. Eso es importante. Y que no se mientan. Porque a veces te dicen en un curso que en 3 meses vas a ser la voz que el mundo esperaba. Y eso no sucede en un día. Yo siempre le digo a las personas que Roma no se hizo en un día, pero tu imperio va a ser más grande que Roma. Así es que yo de verdad deseo que este imperio con el que tú sueñas lo puedas aterrizar a través de tu entrega, de tu compromiso, de tu deseo, de tu esfuerzo, de tu alegría y también de ese talento que se cultiva. No nada más se nace con él, también se cultiva. Lo mismo que a los talentos nuevos, que tengan sus sueños, que los conserven, que los aterricen, que practiquen, que no se desesperen, que no crean que ya llegaron y ya están, porque no es cierto, porque ninguno de nosotros ya la hizo, porque ninguno de nosotros ya es un producto terminado. Seguimos todavía haciéndonos, y porque en la medida en la que seguimos haciéndonos, quiere decir que tendremos más vigencia. Porque si no, cuando crees que ya eres un producto terminado, pues empiezas a caducar. Por eso no queremos eso. Si tú lo que quieres es continuar, permanecer, hay que seguir trabajando. Y también hay que compartir. Yo creo que ese también es otro punto importante. Creo que hay una etapa en la vida de un profesional que ya tiene el conocimiento y la experiencia que se espera que tengas por lo menos mínima, y que entonces es momento de compartir, porque a través de compartir también tú sigues creciendo. Yo creo que un trending topic, vamos a llamarlo así, es la inteligencia artificial. En este 2023, desde que empezó el año, surgió esta como
de pronto avalancha, ¿no?, de posibilidades de la inteligencia artificial, que yo no creo que sea algo que pasó apenas ayer, pero que sí sale a flote y a nivel masivo de todos los avances de la inteligencia artificial y todas las posibilidades que está ofreciendo. A mí me parece muy interesante. A mí me parece que la inteligencia artificial puede llevarnos a muchas cosas y puede ayudarnos y puede ser una gran herramienta. Pero como todo en la vida, es una herramienta, no es un todo. De hecho, déjame decirte que soy miembro fundador de OVU, la Organización de Voces Unidas, que es un grupo, una organización de locutores, de artistas de la voz, básicamente, de todo habla hispana. Estamos de todas partes del mundo que hablamos español y estamos reunidos porque creemos que es importante que con este surgimiento de la inteligencia artificial para todos, es importante conocerlo, pero también que se regule, porque si no, puede haber un desplazamiento de artistas de la voz. Y si tú me preguntas a nivel personal, si yo creo que la inteligencia artificial va a acabar por completo con el trabajo de los artistas de la voz, no lo creo. Porque yo creo que el sentimiento y la conexión, algo de lo que he estado hablando tanto, es algo que no está en la inteligencia artificial. Sí está la modulación, el perfeccionamiento de la voz, o sea, estas cosas sí, por supuesto, porque lo programamos, se programa. Pero el instante, el momento, la reacción, la frescura, eso no está. Eso es solamente de nosotros y de cada uno de nosotros. Entonces creo que el artista de la voz que es y que se preocupa por su interpretación y por esta conexión y por este trabajo, difícilmente va a ser sustituido por la inteligencia artificial. Digo, yo no tengo la verdad absoluta, pero difícilmente va a ser sustituido. Para aquel que solamente tiene una bonita voz, de lo que mencionábamos en la entrevista, los que decíamos, oye, los que nada más aman su voz y se preocupan porque se oiga muy bonita, es probable que sí. Para ellos sí, porque son muchas veces voces huecas. Por eso es que muchos de la gente que nos contrata te dice, oye, que no suene locutor. Porque a lo que se refieren es a eso. No nada más me cuides que tu voz se oiga bonita. O sea, no es eso. Queremos que tenga este toque humano, esta conexión. Entonces, pues sí, es algo que ahí está. Incluso las nuevas generaciones están más acostumbradas a escuchar estas voces que las generaciones que ya no somos tan chiquitas, tan jovencitas. Y son a los que nos cuesta más trabajo aceptarlo, hablando también de la actualización y de darnos cuenta que el mundo continúa. ¿Cómo va a ser la vida en 50, 60 años? No lo sé. No lo sé. Digo, hay películas, por ejemplo, que hablaban de hace varios años, cómo se enamoraba un personaje de su computadora, de la inteligencia, que era la inteligencia artificial que le estaba hablando. Hay una película buenísima de eso, ¿sabes? Pero, y lo que ahora, las caricaturas de los supersónicos, cómo veíamos con estos distribuidores viales de 3, 4 pisos en la época de los 70s, que ahora ya es una realidad, ¿sabes? O sea, sí, efectivamente la ficción nos lleva muchas veces a una predicción de algo que es muy probable que suceda, no exactamente igual. La inteligencia artificial seguramente ofrece muchas posibilidades. Creo que sí, hay que regularlo, hay que cuidarlo, porque hay derechos también, derechos de nuestro trabajo y de lo que hacemos, que vale la pena también decir que son de uno y que tienen que cuidarse. Pero, pues, yo particularmente, aunque creo que sí hay que verlo y contemplarlo, tampoco es algo que me quite el sueño. A mí no. Pero claro que respeto también quien piensa lo contrario y
Y también respeto quien piensa que sí hay que usar la inteligencia artificial. Sí, pero siempre respetando al otro. Eso, pero no es nada más con la inteligencia artificial. O sea, ¿no? Tu derecho termina donde empieza el mío. Conexión, definitivamente, todas las mañanas, cuando abro el ojo, me pregunto, después de darme los buenos días, Marta, ¿cómo estás? Pero no cómo estás de, ay, hola, ¿cómo estás? No, ¿cómo estás? Trato de conectarme conmigo, trato de estar conectada dentro de lo posible la mayor parte del tiempo conmigo. Escucharme, que haya una comunicación conmigo, para que yo después pueda tener una comunicación, obviamente, con los demás y con el mundo. Si no, ¿qué le voy a comunicar si no me estoy comunicando conmigo? Entonces, la conexión la vivo, trato de cultivarla y tenerla todo el tiempo. Y la credibilidad a través de que lo que yo pienso y lo que yo siento, lo haga, que sí corresponda. Fíjate que en eso sí siento que soy muy afortunada. No me siento dividida. La credibilidad trato de aterrizarla en mi acción. A través de lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que yo puedo, lo que yo debo, también hacerlo. Porque, pues lo importante es eso, es que toda yo vaya en la misma dirección, que ese es el otro punto que a veces resulta un poco complicado, conjugar todos estos elementos, pero que hay que, para ser creíble, para ser verosímil, hay que ser congruente. Así es que parte de la credibilidad la aplico en esta congruencia conmigo misma. Y la autodirección. Mantenerme a raya cuando tengo que mantenerme a raya. Ir para donde tengo que ir cuando tengo que ir. Y sobre todo, insisto, escucharme. Creo que está integrado, está integrada la conexión con esta congruencia y con este camino a seguir. Y obviamente dentro del trabajo como artista de la voz, también trato de aterrizar mi conexión, mi credibilidad y la autodirección en cada trabajo que hago cuando es necesario, sobre todo poner las propuestas para que el que está buscando contratar a este artista de la voz, pues considere que puedo ser la persona adecuada para su proyecto.